Encantado se encuentren por acá en esta sesión que pretendo abordar dentro de lo limitado de la plataforma y dentro de lo limitado del internet. He tenido serios problemas de conexión para ingresar en el día de hoy. No sé si al final del camino se pueda permitir concretar de forma satisfactoria todo lo que se pretende abordar acá. Pretendo abordar algo que yo denomino la concreción venezolana del derecho penal del enemigo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación, conjuntamente con otras vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar pues algunas posiciones, algunas disertaciones sobre estos temas. Estoy transmitiendo en julio de 2021 y de nuevo bienvenido por vuestra presencia acá. ¿Ok? Bueno, mis estimados, el tema del llamado de lo que se denomina pues el derecho penal del enemigo como una, digamos, como una categoría doctrinaria, como una categoría que ha sido creado por la dogmática jurídico-penal a partir de realidades muy concretas, a partir de planteamientos sociales e históricos muy concretos, fundamentalmente concedidos a muchos autores en el ámbito hispano, por ejemplo, José María Silva Sánchez en España. Pero es obvio que la definición del concepto surge por las aproximaciones que frente al mismo se originan de un gran autor alemán, Günther Jacob, pero además en la vinculación, en la realización de obras referidas con otro importante autor hispanoparlante, Cancio Meliá. Entonces, el tema del derecho penal del enemigo, más allá de lo que la propia frase pudiera advertir, porque también hay mucha gente que llega al concepto derecho penal del enemigo solamente en una precisión de carácter política o en una precisión de carácter de desaveniencia con respecto a un sector social con el cual no se comulgue de forma mayoritaria en una sociedad, en un estado, en una nación. Bien sea que ese con el cual no se comulgue, con el cual no hay connivencia o avenimiento, sea porque el disenso surja de un contenido político, como lo expresaba anteriormente, pero también por un contenido religioso o inclusive, porque inclusive hasta afirmarlo, por un contenido de género o por un contenido educativo o cualquier otra aproximación que nos haga ubicar en una noción de enemigo. En segundo lugar, hay que precisar que casi ningún ordenamiento asume como filosofía una legislación en materia de derecho penal del enemigo. Es decir, una especie de sustento de la condición de enemigo que me haga promulgar, que me haga ubicar esas categorías del derecho penal del enemigo en compartimientos normativos positivos y con el cual el sustento pudiera ser, bueno, la condición de enemigo es lo que justificaría en la medida de lo posible, en sentido global. Es decir, que esta categoría del derecho penal del enemigo surge como una consideración, digamos, de crítica, de opinión desde un punto de vista doctrinaria y que puede tener algún tipo de referencia en el ámbito jurisprudencial. Es decir, de determinada jurisprudencia,
del determinado actuar dentro de un sistema de justicia de un país, enfocado ese actuar en debilitamiento del concepto de igualdad, es que se puede ubicar la noción del llamado derecho penal del enemigo. Hay gente que ha hecho una especie de juego de palabras con respecto al término, ¿verdad? Entonces, si decimos que hay un derecho penal del enemigo, es porque habría un derecho penal del amigo. O por otra parte, asumir la idea, si es el enemigo el que tiene derecho, ¿verdad? Un poco jugando con la frase, con la expresión. Entonces, bueno, dicho esto, obviamente yo lo quiero concretar en el ámbito venezolano, en la medida de lo que el tiempo y la disponibilidad y la plataforma lo permita, ¿verdad? Está un tanto detenido para iniciar esto, ¿verdad? Primero porque estaba escuchando otras disertaciones en otra jornada, pero además por el tema de la plataforma. Bueno, hasta ahora estamos bien. Démosle gracias a Dios, pues, que el enemigo no me impida exponerle mis consideraciones sobre el derecho penal. ¿Ok? Entonces, obviamente que yo cada tema que aquí diserto lo ubico en primer lugar con una referencia, digamos, doctrinaria. Bueno, el tema del derecho penal del enemigo es un tema amplio, es un tema que ha sido asumido por la doctrina por muchísimos autores. Es decir, esto es abundante, es una especie de hemorragia doctrinaria en las reflexiones frente al concepto del derecho penal del enemigo. En libros como tales, propios libros, importantes libros, densos libros, sino también a partir de ensayos que se encuentran en obras conjuntas. Por cierto, que es abundante el encuentro del concepto en el Internet, en la red, y bueno, dado el nivel de precisión que pretendo asumir ante esto, más bien los invito a que vayan a ubicar muchos autores que sobre el tema han abordado ello. Yo me voy a tratar de recomendarles dos libros, digamos, clásicos frente al asunto. Los que tienen allí, uno de Gunther Jacob y Manuel Cancio Meliá, ¿verdad? Que se denomina así, Derecho Penal del Enemigo. Por cierto, que es una obra a partir de la cual las consideraciones, las expresiones de Jacob, ¿verdad? De la cual se deriva mucho sobre lo que se ha reflexionado del derecho penal del enemigo. Bueno, es una especie de como de Biblia de lo que se aproxima al concepto de derecho penal del enemigo. Obviamente que también está el trabajo del autor que yo mencionaba con anterioridad, es decir, de Silva Sánchez, el autor español, pero la obra de Jacob y Cancio Meliá es de 2006. Ciertamente en obras posteriores de Jacob se ha venido, ha estado volviendo sobre sus pasos. Es decir, hay una especie como de reacomodo de su visión del asunto. Pero también, como se los había señalado allí en la lámina, hay un trabajo bien interesante, un tanto crítico, sobre la noción de Miguel Polaimo Wars, lo verdadero y lo falso en el derecho penal del enemigo. También les voy a recomendar este ensayo. Yo creo que él ya lo ha publicado físicamente, pero creo que se consigue en internet, de un gran amigo, el doctor Fernando Fernández, un gran doctrinario, un gran jurista venezolano, que se denomina estado dual o anómico, efectos corrompentes, un caso, una lección, la justicia penal en Venezuela bajo el estado dual y el derecho penal del enemigo y genocidio y otros crímenes atroces. Entonces les recomiendo este ensayo, este trabajo, ¿verdad? Este pequeño libro del autor Fernando Fernández. Bueno, mis estimados, igualdad ciudadana ante la ley. Allí está el artículo 21 de la Constitución. Igualdad entre iguales.
Ese artículo 21 se anticipa al artículo 22, obviamente. Y el artículo 22 nos establece que los derechos inherentes a la persona existen independientemente de su consagración, independientemente de su positivización. Pero también ese 22 anticipa, obviamente, el artículo 23 de nuestra Constitución, que establece que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se mantienen en supremacía a la propia Constitución, en tanto y en cuanto lo que ellos regulen en materia de protección de derechos humanos no esté concebido en el propio texto constitucional. Y yo borro lo dicho con anterioridad, hablar de supremacía, para hablar de una noción de igualdad. Si más bien esa vigencia de los instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos surge es a partir de una propia norma constitucional, es porque a la Constitución, y me perdonan el ejemplo tan gráfico, como si le engrapáramos al lado de la Constitución, como que si tomáramos una engrapadora y al lado de la Constitución le engrapáramos los instrumentos internacionales, Pacto de San José de los derechos civiles y políticos, Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, Convención de la ONU sobre los derechos humanos. Y por lo tanto, el efecto acordeón se ensancha esa Constitución para incorporar dentro de su contenido esos instrumentos internacionales por expresa disposición de la misma norma. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué haces esa unión del 21, igualdad ciudadana, del 22, consagración de los derechos fundamentales independientemente de su positivización, existencia, y el 23, instrumentos internacionales? Bueno, porque si no existiera la noción de igualdad ciudadana ante la ley, de igual forma tendría que reconocerse como un derecho fundamental. Pero es que además, si lo vinculamos al 23, los instrumentos internacionales están repletos, esos instrumentos internacionales, en abordar el concepto de la igualdad ciudadana. Y es que el problema del derecho penal del enemigo es un problema franco de desigualdad. Es por allí. Es decir, ¿qué estaría violándose? Bueno, se estaría violando el principio de igualdad ciudadana, igualdad entre iguales, frente al mismo supuesto. Por cierto, que si a la frase le añadimos la consideración derecho penal del enemigo como una circunstancia que viola el principio de igualdad, es que esa igualdad tiene que ser en los dos aspectos de ese derecho penal, es decir, en el aspecto sustantivo y en el aspecto adjetivo. Como ejemplo de asunción de derecho penal del enemigo sería entender que determinados delitos, aspecto sustantivo, se aplica a determinado ámbito de la sociedad, y que determinados delitos no se aplicaría a otro componente de dicha sociedad, a quien yo considero enemigo, por ejemplo. O decir que determinados institutos de la parte general del derecho penal, como por ejemplo, qué sé yo, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, se aplica a determinados sujetos, a determinadas personas, a decir, con la consideración de Günther Jacob, ya ni siquiera se puede llamar ni personas ni ciudadanos, porque con la realización de sus conductas afrentan a la sociedad. Por cierto, nada distinto al propio concepto de antijuridicidad. Cuando se habla de la antijuridicidad, se habla del desvalor de la conducta con respecto al derecho. La conducta es antijurídica porque no estamos acogiendo el parámetro de la norma. Por cierto, que esa norma de prohibición para determinar supuestos de hecho se ve en un sentido, digamos, a la inversa. No es por una especie de, el concepto de ordenamiento jurídico penal no te indica no mates, no hurtes, no robes, no violes, sino que porque precisamente realizas el supuesto de hecho, que es configurativo, que deriva una sanción, es por lo que la conducta se manifiesta antijurídica. Y digo esto porque
si el esquema para poder hablar del derecho penal del enemigo es que la conducta de determinados afrentan al derecho y que por lo tanto afrentan a la sociedad en sentido global, nada distinto hay con respecto a un derecho penal común, a un derecho penal no excepcional, es decir, a un derecho penal de quien no concibo como enemigo, sino que solamente por su conducta antijurídica ha violentado una norma, ha violentado los derechos de los cuales una víctima es titular, el concepto de víctima como titular de bienes jurídicos que son afrentados por determinadas conductas, la Constitución estableciendo un elenco, un catálogo de bienes jurídicos, propiedad, vida, libertad, conocimiento de identidad biológica, en fin, que como ratio última, y es última porque, bueno, el efecto, la consecuencia es la sanción. En Venezuela, por ejemplo, la privación de la libertad, pero en otros países no. Inclusive penas infamantes, con lo que uno pudiera considerar infamantes, o la vida, inclusive, la pérdida de la vida. Pero también se puede ver desde el punto de vista adjetivo, esa noción del derecho penal del enemigo. Es decir, que a determinadas personas le voy a aplicar, a ese enemigo, le voy a aplicar categorías procesales distintivas, ¿ok? Es decir, que alguien no tendría derecho, por ejemplo, a beneficios procesales, a derecho al llamado enjuiciamiento en libertad, o que por la consideración de la persona o por su hecho yo vaya a relajar las exigencias para el cumplimiento de formas procesales. Por ejemplo, el cumplimiento de la coerción dentro del proceso penal, que por ejemplo en el caso venezolano me hace hablar de un hecho que no está evidentemente prescrito, elementos de convicción que sustenten el aspecto objetivo y subjetivo del delito, o el peligro de fuga o de obstaculización procesal. Y por ejemplo asumir que porque quien realiza la conducta es determinada persona o frente a determinados hechos, se va a relajar alguno de los sustratos en materia de coerción. Es decir, irrelevantemente que exista peligro de fuga o de obstaculización procesal, o con cualquier elemento de convicción, inclusive la supuesta foto de unos mensajes en una plataforma WhatsApp como sustento a delitos de tanta significación como pudiera estar el de traición a la patria, el de asociación para delinquir, el de conspiración, que conllevan penas que se ubiquen en el máximo nivel de la sanción penal venezolana, de los 30 años, asumiendo la idea de que quien lo ha cometido ha sido alguien con el cual se mantiene un disenso o en la estructuración de la idea de que, como trata de subvertirse en el criterio de quien sanciona una estructura política, entonces ha de ser tratado en relajamiento de exigencias, de garantías. Entonces, bueno, ello ha de ser asumido, ¿verdad? Sobre la base de esa consideración, digamos, doctrinaria. El concepto de derecho penal del enemigo, obviamente, como lo manifesté, fue introducido en 1985 por este profesor Günther Jakob de la Universidad de Bonn, el concepto de derecho penal del enemigo, denominado el Fremdtatsrecht, ¿ok? Ciertas personas, por ser enemigos de la sociedad, no tienen la protección penal y los procedimientos penales que se dan a otras personas. Jakob propone la distinción entre un derecho penal del ciudadano, lo que él denomina el Bürgerstrafrecht, frente al Fremdtatsrecht, que sería el derecho penal del enemigo. Ese derecho penal del ciudadano, que se caracteriza por el mantenimiento de la vigencia de la norma
y un derecho penal para enemigos orientado a combatir los enemigos y que permite que cualquier medio disponible sea utilizado para castigar a estos enemigos. Esto lo estoy yo derivando fundamentalmente en la obra que ya fue mencionada, Derecho Penal del Enemigo, Thompson, Civitas, del año 2006. ¿Qué estaba por allí presente? 2006. Hace unos 4 o 5 años existió el 11 de septiembre. Aquella circunstancia trágica en la cual por actuaciones terroristas procedentes del Medio Oriente hubo ese terrible atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, contra oficinas del Pentágono, que conllevó a tantas pérdidas de vida a través de ese acto terrorista. Pero también recuerden ustedes que se sucedieron actos terroristas en Europa, atentado en el metro de Atocha, en Madrid, París, etcétera, en los cuales inclusive Inglaterra sufrió en alguna medida la amenaza de ese señor que al final fue diezmado por la víctima, pues, Osama Bin Laden, y además de ello, el mantenimiento de prisioneros en Guantánamo sobre la base de su participación en actividades terroristas. O sea, la noción del resquebrajamiento, del relajamiento de algún tipo de protecciones, de igualdad ciudadana ante la ley, de garantías procesales, habida cuenta la gran significación de los sucesos que son imputados a estas personas. ¿Okay? Ahí estaría un poco ubicándose en la idea. Entonces, digamos que el derecho penal del enemigo en sí mismo saldría de la noción clásica de la protección de bienes jurídicos, porque lo que se quiere es proteger en grado sumo a la sociedad o al Estado contra determinados riesgos. Es decir, yo voy a citar expresamente la frase de Jacob. Hay que distinguir entre delincuentes que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el ordenamiento jurídico. Los primeros son personas y deben ser tratados como tales, pues ofrecen garantías cognitivas suficientes de un comportamiento personal. Fíjense que en el concepto se maneja un tanto la noción del elemento cognitivo del dolo, ¿ok? Es decir, estar en presencia de un problema de albedrío, el discernir entre lo malo y lo bueno, escoger lo malo en conocimiento de. Y entonces sigue Jacob precisando que a quienes no ofrecen esa seguridad cognitiva, el desconocimiento de la norma, el Estado no debe tratarlos como personas, pues entonces vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas. En palabras de Kant, separarse de los enemigos significa protegerse frente a ellos. Los que me han escuchado a lo mejor van a creer pueden creer que hay un tufillo allí terrible, ¿verdad?, en afrenta a la igualdad. Es decir, esta concepción del derecho penal del enemigo es una concepción pues netamente filosófica para justificar la represión ante determinadas conductas excesivas en el ámbito, por ejemplo, del terrorismo. Ello permitiría explicar, por ejemplo, que el concepto del derecho penal del enemigo justifique, y no lo dice, la exposición de motivos, por ejemplo, de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. No lo dice, ¿ok? Pero de alguna forma subyacentemente. Que alguien pudiera creer que inclusive violentando a lo que establece la Constitución en el artículo 49.4, en la cual se niega jueces ad hoc, bueno, se haya creado a partir de la primera década de este milenio y de este siglo de la jurisdicción penal antiterrorista en el ámbito nacional, que nada menos y nada más
es la que está conociendo, sus tribunales son los que están conociendo los llamados delitos políticos o delitos que se le está imputando a personeros políticos. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que aquí de alguna forma se va dibujando esa concreción del concepto en el ámbito venezolano. Por otra parte, el hecho que muchas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y la señalo porque es donde mayoritariamente se deriva esa jurisprudencia o ese juridatio, permite una interpretación si el caso es de carácter político y permite una interpretación distintiva si el caso es de delincuencia común. Por lo tanto, ese tratamiento diferenciado frente a determinados personeros nos ubica en una concreción exacta y las muestras son muchas, ¿ok? Son muchas. Apenas tengo aquí un ramillete de ellas frente a las que quiero plantear. Entonces, ubica esa precisión del concepto del derecho penal del enemigo como una realidad existente en el ámbito venezolano. Obviamente que frente a esa estructura, como lo señalaba Gunther Jacob y Cancio Meliá, del llamado derecho penal del enemigo, bueno, un jurista liberal, ¿ok?, que está ubicado, mucha gente lo ubica en el ámbito de la izquierda, argentino, quien fue magistrado de la Corte Suprema Argentina, pero también magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gran jurista, gran penalista, Eugenio Raúl Zaffaroni, en una obra de 2006, El derecho penal del enemigo, publicado por Dickinson, y estoy leyendo lo que dice su obra en la página 973, criticando el concepto. La admisión jurídica del concepto de enemigo en el derecho, que no sea estrictamente de guerra, siempre ha sido lógica e históricamente el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del Estado de Derecho. Paradójico es que esto proviene de un alemán, Gunther Jacob, y otros autores. Una Alemania que dio muestras concretas de una concepción del derecho penal del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, durante los años del Tercer Reich, 1933 al año 1945, con Adolf Hitler. Bueno, ya hasta el cansancio han ustedes escuchado la famosa obra de Ingmar Müller, ¿okay?, Los juristas del horror, y cómo muchos de estos autores que ahora se precian en el mundo del derecho, Carl Schmitt, Karl Larens, aquellos que muchos hemos estudiado metodología del estudio del derecho, y otros penalistas que no voy a mencionar, pero que ya son abundantemente expresados en la obra de Ingo Müller, ¿okay? Los juristas del horror precisamente sustentaron en esa concepción diferenciada todo un derecho penal desde un punto de vista sustantivo y desde un punto de vista adjetivo, que permitió, por ejemplo, la llamada solución final como asunto como aquella mala conciencia que un jurista y se ubica al propio Schmitt, a Hitler, para diezmar a los enemigos concebidos desde ese punto de vista económico y religioso y étnico, los judíos, pero también los comunistas, los homosexuales. En el caso venezolano, una muestra bien concreta desde un punto de vista normativo del derecho penal del enemigo lo encontramos, por ejemplo, en la Constitución de Eleazar López Contreras en el año 1937, el famoso inciso en la propia Constitución donde se prohibía las actividades comunistas. Bueno, en este 2021 pareciera que ese inciso, a pesar de que no está presente en nuestra Constitución, se ubica pero en sentido contrario, tratar de asumir que una organización política, lo digo sin ambaje, voluntad popular, muchos personeros dicen que es una organización terrorista, una clara muestra de la invocación del llamado derecho penal del enemigo, inclusive una organización que está registrada en el propio
Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa noción, ese tratar de generalizar en sentido amplio, ubica de manera concreta la noción de ese derecho penal del enemigo. Fíjense que Jacob nos habla de tres elementos importantes dentro del concepto. Uno, el concepto de persona, todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado como persona. Y quien no lleve a cabo esta prestación puede ser heteroadministrado, lo que significa que no será tratado como persona. Tremendo disenso al concepto de igualdad. El concepto de ciudadano, presta el apoyo cognitivo de la norma orientándose cotidianamente con base al derecho. Un individuo que no admite ser obligado a entrar en un estado de ciudadanía no puede participar de los beneficios del concepto de la persona. Y el otro es el concepto de función de la pena. Recuerden que se hablaba de la llamada función de prevención general o función de represión específica, las funciones de la pena en el ámbito de la dogmática jurídico-penal. Bajo esta concepción, ¿verdad? Se afirma que esa función de la pena, en el caso normal del delito, la pena es una especie de indemnización que es ejecutada forzosamente a costa de la persona del delincuente. El derecho penal, dirigido específicamente contra terroristas, tiene más bien el cometido de garantizar la seguridad que el de mantener la vigencia del ordenamiento jurídico. Entonces, aquella concepción, aquella justificación del derecho que empieza a asomarse a partir de, bueno, nada menos que 1764, de los delitos y de las penas, cesare, monacera, becaria o becaría, ¿ok? Eliminando el concepto de vindicta en sí mismo y asumiendo la noción del cumplimiento de un principio de legalidad sustantiva y el principio de legalidad adjetiva, se relaja porque alguien, un ente político, asume la orientación de que quien está realizando determinadas conductas son enemigos de la propia sociedad. Ahora bien, mis estimados, nos vamos a encontrar aquí con sorpresas. Todos lo que hemos estado viviendo en esta realidad cambiante, política, opresiva, represiva, venezolana, de los últimos 20 años, 22 años, hemos escuchado un delito que se mantiene allí por siempre, que es el de traición a la patria. ¿Okay? Pareciera que en el caso de la delincuencia general hay uno que ya está plasmado en las actas, que es asociación para delinquir, ya no hay ni que colocarlo, ya está allí. Pero en el caso de la delincuencia política parece que hay un leitmotiv que es el de traición a la patria. Ese delito, el de traición a la patria, que se encuentra ubicado en ese libro segundo del Código Penal, encabezando pues la parte especial, especialmente el artículo 128, ¿verdad?, del Código Penal. Cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Como se dice en el país, una bicoca, pues, de 20 a 30 años. Es un delito de significación. Es un delito que aparta a alguien de su familia, de la vida, de la sociedad, ¿ok?, por una simple asunción de afectar formas republicanas. Esa norma, el principio de legalidad, el sustrato, digamos, típico de esa norma, ha sido cuestionada, inclusive por los propios altos personeros públicos del país. Yo le voy a leer, no una crítica de alguien, de un doctrinario, sino que le voy a leer el fundamento de un recurso. En 2005 se promulga el vigente Código Penal.
ese Código Penal que establece esa norma y muchas otras. Y alguien interpuso este recurso. La reforma parcial del Código Penal constituye uno de los eslabones expresivos del derecho penal del enemigo, el cual se caracteriza por no estar articulado al mundo de las garantías y de los órdenes constitucionales contemporáneos. Dice esa, sino por partir de otra premisa, según la cual el presunto delincuente no es parte de la sociedad, le es extraño, ajeno, transita por la otra acera, distante y bélica, es el otro, un enemigo, y como tal hay que tratarle de acuerdo con los criterios bélicos propios de la guerra. Claro, como en el derecho penal de lo que se trata es de administrar un poder político per se difícil y comprometedor de los derechos y garantías, la decisión de darle tratamiento de enemigo en nada ayuda al imperio de la justicia. El dispositivo es una ilustrativa expresión del derecho penal del enemigo, esta vez caracterizada por un tipo penal abierto, el de traición a la patria, casuístico, confuso, pero que por un camino distinto al del derecho aspira a perseguir todo lo que le parezca que pudiera encajar en sus difusos límites. Lo increíble es que este tipo de conceptos son los que más se manipulan en las estrategias intervencionistas internacionales, para los cuales esta norma, incluida en la legislación venezolana, constituye su más fiel bagaje. ¿Ustedes saben quién afirmaba eso? Como lo dicen en la lámina, el propio fiscal general de la República de entonces, Julián Isaías Rodríguez, frente a la solicitud, ese fue el sustrato de la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de muchas normas, pero entre otras esa del 128, específicamente en lo que atañe a lo vago del concepto de pertenecer a grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos. Pero lo mejor o lo peor del asunto es que esa solicitud de nulidad fue admitida por la propia Sala Constitucional en decisión del 30-306. Por cierto, aún no decidido. Por cierto que la ponencia le correspondía a ¿cómo se llama? A la presidenta de la Sala Constitucional de ese momento. Es decir, mis estimados, cuando el propio fiscal titular de la acción penal en representación de la República, que es realmente el titular, el Ministerio Público, asume lo irregular del delito, digamos, emblemático para ubicar ese imputar a ciudadanos solamente por creencias políticas, que es el delito de traición a la patria, si el propio cuestionamiento del delito por el cual se pretende coercionar, condenar a alguien, ha surgido del ámbito del Ministerio Público y ha sido admitido el recurso por parte de la Sala Constitucional, es decir, ¿qué fundamento pudiera estar presente frente a esas imputaciones injustas por delitos políticos? Entonces, mis estimados, pues ciertamente es que sí, la concreción del derecho penal del enemigo se evidencia en los actuales momentos en el país. Julio de 2021 ha dado muestras de ello, bien sea por pretender endilgarle delitos que en su